Hola, ¿cómo estamos? Estamos en Radio Artes y esto es Ágora. Ágora. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UARTES. Nuestros visitantes son Eduardo Vélez y Jordi Hilde. Sí. Y nos van a hablar un poco sobre todo lo que es el ámbito dentro del noise y los próximos eventos que vamos a tener dentro de la ciudad. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí a la radio y eso, estamos aquí principalmente para hablar, bueno, del contexto de la ciudad y un evento que está organizando la casa productora de Jordi, que se llama La Casa del Ruido, sobre la avenida de la ciudad, de un percusionista japonés llamado Ryosuke Kiyasu. Sí. Ryosuke Kiyasu es un artista que tiene una trayectoria como ZZ Star, que es una banda de grindcore. Y también ha trabajado con otros artistas experimentales. También ha sido percusionista de Fushitsuya, que es una banda legendaria de Japón. Y traerlo acá es un logro, ¿ya? Es un logro. Él termina su gira latinoamericana aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces, este es un evento muy importante, de lo cual esperamos que con esto vengan más artistas experimentales, japoneses y de otras partes del mundo, para revivir la escena del ruido, cosas experimentales, y poner a Guayaquil también como una ciudad importante en el Ecuador, no solamente Quito. Sí, por ejemplo, en la promoción que estamos haciendo en internet, decimos, bueno, hemos hecho en dos etapas. En la primera etapa decíamos como que vamos a poner a regresar a Guayaquil al mapa del ruido. Y un par de personas me preguntaron cómo así regresar, ¿no? La gente le pregunta de manera intencionada, pero lo que pasa es que Guayaquil, por ejemplo, me gusta decir esto, ¿no? Eh, digamos que existe la música indie, el rock, la música electrónica, todas las diversas escenas e industrias que hay, ¿no? Si es que, globales, si es que decimos que hubiera una sola industria unificada o que se mantiene del ruido a nivel global, yo me atrevería a decir de que es una de las pocas escenas donde Ecuador siempre ha estado presente. O sea, ya sea con disqueras, con exponentes. O sea, por ejemplo, industria masoquista, Armenia, industria masoquista de la Tacunga y Armenia aquí de Guayaquil. O sea, tú le preguntas así a Ryosuke Kiyasu a quienes le gustan y él te podría decir tal vez del noise y él te podría decir tal vez que de esas personas de Ecuador. De hecho, se abrió una nueva fecha con industria masoquista. O sea, es como que sí se está reactivando todo. Bueno, entonces, luego viene, hay un sello que desde los 90 se llama Bizarre Audio Arts de Leo Sabato. También, siempre ha tratado, en diversos momentos ha puesto a Guayaquil o al Ecuador del noise en el mapa con la distribución. Luego, cuando ya, no, ahorita ¿cómo sería? Ya no hay correo del Ecuador, nuevamente el sello se volvió simplemente digital, pero hubo un momento en que estuvo en el eje del intercambio de cintas y discos en cierto momento reciente, ¿no? Entre el 2010, 16, 17, se podría decir que hubo algún clímax y que pasó en diversos aspectos y diversos momentos que te vamos a relatar aquí. Oye, más que veo que las tendencias aquí dentro de Guayaquil, de muchas cosas de la música vienen por oleadas. Sí. Se podría decir, viene cierto tiempo de años, bajan y después otra vez vuelve. Exactamente. Entonces eso es lo que uno siempre trata de estar estable, pero poner en el mapa siempre aquí a la ciudad o tener un exponente y tener lugares que puedan estar a veces es lo complicado, yo creo también, ¿no? Sí, o sea, para nosotros es importante porque, como tú lo dices, o sea, son como oleadas. Y, por ejemplo, en la oleada anterior, por así decirlo, ya por si es que pudiéramos identificarla, a ver, nosotros... Justo 10 años, Sí, 2016. justamente 10 años, o sea, que empezó en el 2016 y la oleada fue como que el pico en el 17. Nosotros, no solo yo, no solo Jordi, sino un montón de personas más y personas que están también de paso por la ciudad, logramos poner el noise junto a Basónicos. Ujú. O sea, imagínate. O sea, por ejemplo, tuvimos en el Funkafest, que Crystal Castle tocó ahí también. ¿La cosa qué? Crystal Castle. Ajá, Crystal Castles. O sea, el mismo día así que se presentaban bandas globales. Nosotros nos presentamos, ¿cuántas? 8 veces, 4 veces. Creo que 4 veces. 4 veces. Y estábamos como que de igual a igual en un Funkafest. Claro. O sea, cuando todos tenían una sola presentación, nosotros teníamos como era como algo performativo, instalativo. O sea, nosotros nos presentamos 4 veces en todo el festival.
Pero eso se dio porque antes había habido una oleada previa de un montón de cosas. Por ejemplo, Ángel Salazar, me parece súper importante mencionarlo, con los eventos, los ciclos eran encuentros llamados Permutación Sonora. De hecho, en un Permutación Sonora, o sea, somos como varias generaciones, ¿no? Me atrevería a decir que yo soy de una generación anterior a la de Jordi, y a su vez, por ejemplo, Leo Sabato y otras personas son una generación anterior a la mía, y yo soy como una generación intermedia. Entonces, cuando yo retorno porque yo tuve también ya un primer pico que no existía la escena noise, existía una escena loca, audiovisual. O sea, loca porque era como los chicos locos de que no encajaban en ningún lado. O sea, eran como que los que les gustaba el rock, pero psicodélico o electrónico, o los que les gustaban las maquinitas, o los que comenzaban a gritar en las cosas, pero no había emo, pero no era emo. Entonces, pero al mismo tiempo todos éramos diseñadores. Y eso fue la primera oleada que ocurrió, no sé, habrá sido esto en el 2000, ¿no? 2000, 2004, Más 2007, allá todavía, 2007, 10 años, Otros 10 10 años. años. 2007, y yo recuerdo que pasaron 4 o 5 años después de este pico que a mí me escribe Ángel. Yo tenía un proyecto, tenía un proyecto con José Francisco Icaza que se llamaba VAP, que era de esta oleada anterior que te digo, pero nosotros éramos un dúo audiovisual. Nadie decía que eso era noise. No existía la palabra noise. Noise, o sea, a ver, existía el noise, pero era como un tema de bandas de punk. Oh, ya. O sea, No venía por el ruido visual que daba. no era por el ruido o por el ruido conceptual o Ajá. por de la escena específica. Entonces, nosotros dejamos de tocar, tocamos en un montón de lugares del Ecuador que hubiera alguien que quisiera algo que sea con pantalla y con cosas locas que sonaban. Entonces tocábamos en festivales de diseño, festivales audiovisuales, festivales de cine, festivales de... Encajaba en cualquier espacio. pues. Encajábamos en cualquier espacio, pero luego, así mismo, paró la atención y luego me llama a mí Ángel Salazar a que si queríamos tocar en este Permutación Sonora 1, que es como el que vuelve a reactivar todo. Tocó Armenia, yo me acuerdo que trajeron de Ambato a Arcano 18 y precisamente fue en Telequia. O sea, En ese espacio que tú, es como que ese espacio todo que tú me comentas. todo de esto es que- circular, ¿no? O sea, y me atrevería a decir de que la energía viene desde ahí. Claro. Igual también tenemos que mencionar a Héctor, con su sello también, ¿cómo se llama? Fusilero Fusilero. Records. Sí. Gracias a... Yo me hice amigo de Héctor y ahí conocí también a Ángel. Ellos conocieron mi casa y como veían que vivía solo, dijimos, hagamos un concierto de ruido. Y prácticamente en esa conversación se construyó la Casa del Ruido. Ángel tenía los contactos de traer de gente afuera. Héctor, como es ya conocido, porque se movía en otros aspectos también, él era el que organizaba, creaba los eventos y invitaba a la gente. Ok, ¿Ya? cada quien cumplía su función Cada también. quien cumplía su Ujú. función. Sí. Y yo me quedaba en la puerta y asegurando que todo esté Claro, bien. y son como postas, ¿no? Porque en ese momento Jordi era súper joven y era como que el chico nuevo, el que tenía una casa, era rarísimo, eran como 2 casas metidas adentro de una casa. Oye. O sea, tú entrabas y adentro de una casa había otra casa. Era una oficina. Era una oficina, pero parecía una casa. Pero en todo caso era increíble Puedes hacer ruido. porque no solo eso, pero era muy extraño porque ahora lo veo que ocurre en Colombia, ocurre en Argentina, ocurre en Chile. No ocurría en esa época mucho. Se podría decir que incluso en eso somos pioneros de que la cultura se daba en casas, pero loca. Así venía un invitado de México, un invitado de Argentina, un invitado de Chile a la casa de Jordi. Y es que eso también era la escena en América, en Estados Unidos, perdón. En Estados Unidos, los artistas se van las presentaciones son en casas y se presentan en subterráneos, ¿ya? Ujú. Porque ahí el ruido no molesta a los vecinos, Mm. ¿ya? Entonces prácticamente eso funcionaba también en mi casa, como que tratar de hacer un evento donde no venga mucha gente comparado como conciertos de punk o de indie, que hay la cantidad de personas que llegan son unas 40, 30 personas. En cambio, en estos conciertos de ruido experimental, caían 10, 12 y era suficiente para hacer un Sí. éxito. Pero luego ya habían 15, luego habían 20, luego habían 30 y ya luego eran fiestotas. Ujú. O sea, fiestotas en las que yo me acuerdo una vez, era un montón de gente. Había gente adentro de la casa, gente en los pasillos, gente en el patio. Y los vecinos ya esta vez sí gritaron, así como Sí. que ya pasa, huevada. Sí. Y es como que... Pero, a ver, no solamente era bulla, joda, sino que, por ejemplo, a mí me gusta... Hay un punto que ahora que he estado yo también revisando hacia atrás, porque también me he dado cuenta que son 10 años justo, ¿no? Entre 2016 y 2017, en el 2016 nosotros comenzamos a viajar
tal vez tú no todavía, no, pero comenzamos, había un proyecto anterior a Sociedad Anómica en la Casa del Ruido que se llamaba Ataque y Decadencia. Ataque y Decadencia, no sé si te acuerdas. Que Sí, sí hicimos, me acuerdo, sí. que Ataque y Decadencia era más bien como una productora, por así decirlo. Entonces hicimos shows. Era Ataque y Decadencia en el Cubo Negro, que era que nos fuimos varios actos a hacer un solo show continuo. Era como que te metías tú como un concierto de 2 horas, pero en esas 2 horas tú veías visuales, artistas, máscaras, o sea, era increíble. En Cuenca les encantó. Luego lo repetimos algo parecido que se llamó Ruido Caliente, que eso también luego continuó, que lo hicimos con... Era parte de la Bienal. Había en esa época algo llamado Cuarto Aparte, que era como que los proyectos oficiales no oficiales de la Bienal de Cuenca. Entonces también les escribimos, nos dijeron, vengan, si tenemos así una comuna punky, o sea, hagan lo que quieran. También fue increíble. Y ese año fue que conocimos al FIMAC. Entonces, es el 2016. Yo creo que tú no estabas Josué. Yo me acuerdo del FIMAC, pero yo creo que fue antes, no fue antes. ¿No? Antes ya existía el FIMAC, pero el FIMAC era como un lugar súper, era como un espacio súper académico. Claro. Entonces, y en el 2016, nosotros, bueno, al menos yo no me acuerdo que hayas estado tú, pero estaba Bedón, Jota, Josué, Maurín. Sí, pues ahí tocamos, pues. Ah, claro, tú también. Sí, es verdad. Pues no, pero es que Cuenca tú la primera vez no. Bueno, también fui. En Cubo Negro. Tocamos con Tinnitus. Ah, con Tinnitus. Sí. Bueno, no, pero yo no hablo del FIMAC. Es que tú tocaste con Tinnitus en el 2017. En el 2016 conocimos que en Cuenca existía una movida, porque nosotros fuimos a visitar esa ciudad. Y ahí nos entramos. Prohibido, no era Sí, prohibido. pero es que yo acabo de revisar eso. Entonces, en el 2017, entonces hubo una convocatoria que aplicamos. Aplicó Tinnitus y apliqué yo, que se llamaba Ruidismos Colectivos. Ajá. Y ahí fue que nos llamaron, en el 2017 nos invitan al FIMAC. Y el FIMAC es el Festival Internacional de Músicas y Artes Sonoras Contemporáneas, donde hace 2 años atrás había sido un espacio Solo académico. solo académico, y ahora seguía siendo académico, pero resulta que a esta academia le interesaba el ruido. Sí, como que coquetear con el ruido. Ajá. Entonces yo me acuerdo que fuimos. Ahí fue Phil Collins, no, ¿cómo se llama? No, Richard. No, Nicolas Collins. Nicolas Collins fue con presentación sonora acá en Ecuador, en Guayaquil, ¿no? No, Nicolas Collins vino a Quito. A Quito. Ahí tocó Buster Noise. Ajá, tocó Bastard Noise. En fin, nosotros fuimos y han sido tantos eventos que están circulando, pero bueno, pero yo recuerdo a ver si habían talleres de luterismo, te enseñaban a hacer pedales. Por ejemplo, yo fui a un taller increíble que de hecho, a partir de ahí o sea, de verdad, no es por decir nada, en ese año mi práctica ruidista cambió por completo y era que Daniel Pico, que es otra, es como quien dice, otra de las superestrellas, por así decirlo, del noise, que viene de la época de las bandas, ¿ya? Pero luego él se abrió hacia lo que él denomina art noise, es como uno también de los pilares del ruido ecuatoriano, Daniel Pico. Entonces él tenía un taller increíble que se llamaba Pandora, ¿ya? Ok. Pandora era un lugar vacancísimo también llamado Sono, que era Que una... también hicieron una articulación aquí en una plaza una vez y enseñaron también a los DJs que estuvieron ahí, Exactamente, ¿no? sí. Han repetido ellos varias veces esto, pero en esta época ellos lo que hicieron era tú ibas subiendo a la sala arriba de Sono, pero una sala de conciertos, y cuando ibas subiendo te das cuenta que tus pasos de la madera estaban amplificados. Tum, tum, tum. Bueno, entonces el taller era ruido, art noise y el cuerpo. Entonces era como salir a buscar así el pedacito de calle que había, botellas, palitos, cosas, y regresábamos a la casa que estaba toda la sala insonorizada, amplificada, y el tipo nos enseñó, como que dice, su aproximación al noise. Ya, donde si bien es cierto no hay notas, él dice que sí hay formas de componer lo que no se puede componer a través de pautas. Súper increíble. De Ok, hecho, ok. hasta el día de hoy, todo ese tema como acusmático, ahí fue por primera vez en mi vida que escuché la palabra acusmático o electroacústico. Entonces, eso, por ejemplo, ese taller en el FIMAC 2017 cambió por completo. Y a su vez, ahora te doy la palabra, yo tenía un proyecto que justamente documentaba. Entonces yo fui al día siguiente, o la semana siguiente a documentarlos a ellos. Y hasta el día de hoy, la gente se acuerda de Jordi y Josué en el FIMAC gritando y dándose contra todo. O sea, por el performance, no tanto por la estridencia, sino por unos chicos locos, sino porque, como te digo, este era un espacio así de performance, hermanos que iban a leer partituras. También nos hemos movido yo con mi proyecto Tinnitus, con el que comparto con Josué Lino. Aplicamos al FIMAC, ahí tuvimos esa presentación loquísima. Y también comenzamos a movernos y conocer varios artistas. Conocimos a Lars, que maneja Protoboard, que ahí también nos presentamos en Ambato. Otavalo, sí,
No, al Tobalá también En no. Macharte se fueron. Nos fuimos a Machala, que también hay una escena de ruido allá. Quito. Ambato, ahorita con Arcano 18 y otros proyectos ahí experimentales. Y eso, creo que como que la caída de la ola del ruido fue cuando la migración. Pues. Héctor se fue del país, Ujú. Ángel también se fue del país, entonces como eso fue como que la caída ya Claro. de la Nosotros, escena. nosotros de alguna manera, gracias a Héctor y Ángel, ellos fueron los primeros cohesionadores. Por ejemplo, yo lo conocí a Héctor porque yo vengo del mundo del diseño gráfico, de venido en arte, que no es el mismo mundo del arte contemporáneo de ahora, que es como otra cosa completamente distinta. O sea, habían eventitos de diseño e ilustración, pero no eran de arte. Eran como muchas cosas pasaban, pero era todo curado con visuales, todo con criterio, pero no era arte contemporáneo, sino era como que el mundo del arte visual nada más, o sea, como que diseño, gráfica, pósters, fanzines, stickers, camisetas, era más como ese mundo. Entonces, esto te hablo 2011. En esa época yo lo conocí a Héctor porque él tenía un proyecto, pero no existía la disquera que se llamaba Post Perversión. Y fue la primera vez que yo vi a dos tipos tocando con máscaras, o sea, a ver, los había visto en internet, pero como que dos tipos con máscaras así pateando las cosas y golpeando y gritando, o sea, y visuales. Esa época. Y Héctor más adelante me vuelve a contactar para integrarnos a todo esto que era permutación sonora y luego salieron como que hijos de permutación sonora. Me acuerdo había un espacio que me encanta, que me gustaría regresarlo porque no hay un espacio para el ambient que se llamaba Ecos del Silencio. Ecos del silencio. Sí. Ecos del Silencio, una franja vacancísima. Nunca había una franja de ambient en Guayaquil. No. Pues No, esa no. franja era para ir a escuchar Claro, ambient. O increíble. sea, tú ibas a un bar, te ponían así unos visuales y ibas como, te echabas. Te echabas y era así, a escuchar drone y ambient. Te vas a escuchar a un Mesías Maiwashka ya. Sí, también escuchamos a Mesías Mayhuasca. Él Claro. vino el 2019. Ajá, él por, vino. por ese mismo pico de cuando También. estábamos Ajá, Claro, venimos. De claro. hecho, yo 2018. quisimos traerlo, pero el huerto se nos cruceteó. O sea, a ver, Mesías Estamos aquí. Mayhuasca estaba llegando a la ciudad ya en la época de la Huartes, los primeros años de la Huartes, y como tenemos amigos también, ¿no? Aquí, o sea, que también... Articulamos O sea, todo, dijeron ¿no? como que van a hacerlo así. Me acuerdo que era, o iba a ser o en el ITAE o en otro lugar. Pero finalmente, no, ¿sabes qué? Huartes, etcétera. Lo trajeron al Huartes y era como que mejor, aquí te van a pagar y todo. Pero él estaba dispuesto a venir a un espacio independiente. O sea, Ujú, A lo que era desde el principio, la casa, el espacio y la convivencia. ¿no? sí. claro. Igual Mesías Mayhuasca, ¿cuántos años tiene? Ya más de 50 años de carrera Sí, artística, más ¿verdad? de 50 años de carrera artística. Y se podría decir, esto lo hemos conversado ya en diversos lugares, que si es que hubiera una genealogía ya para tratar de ordenar todo eso, a ver, nuestra práctica parte de la música, indiscutiblemente, pero se mezcla con lo performativo, con lo atonal, como... Y yo pienso que Mesías Mayhuasca precisamente es uno de los que comienza a hacer esto, ¿no? Y ahí viene lo interesante de esto, que es el giro que, al menos en mi práctica personal, estoy tomando, es que de tanto reiterar y de tanto explorar esto de aquí, como te decía, en Ecuador siempre ha estado presente, se podría decir de que de las tantas prácticas que existen, el ruido de tanto hacerlo o tanto hacerse en América, se podría decir que es una práctica americana. O sea, una práctica que, porque de alguna manera es como un salto atrás hacia el retorno a, por ejemplo, no sé, qué sé, o sea, sí, todo bien con la tradición, con la música, me encanta la música, pero ¿qué pasaba en el pasado cuando no había la escala pentatónica? O sea, cómo era la música o los sonidos que interpretaban. Tenemos los vestigios de lo andino, una vez más con Mesías Mayhuasca, pero Mesías Mayhuasca mismo, él se separó de todo lo que estaba construido como andino, que finalmente está atravesado por el mestizaje. Entonces, muchas personas se preguntan cómo sonaba realmente, ¿no? Por ejemplo, hay unos investigadores de la costa que dicen de que, no son tan conocidos, pero dicen de que probablemente la música de aquí era el ruido. O sea, porque en la sierra, no sé, tú haces los pajaritos, etcétera, pero en la costa tú tienes las olas del mar, ¿no? Entonces tú comienzas a imitar lo que más suena. Ujú. Entonces, probablemente... Bueno, fue una charla así mismo de una persona, un artista sonoro, entonces él decía de que, no sé, o sea, lo más probable es que las personas también se acostaban frente al mar a ver el atardecer. Claro, y a escuchar este ruido rosa, este ruido que siempre está... Claro, estos pueblos, pueblos no contactados, su música es influencia de la naturaleza. Imitan a los pájaros, hacen sonidos con la boca imitando la cascada. Y a partir de eso, y sus pequeños tamborcitos, hacen Sí. su música. Y no solo eso, tenían instrumentos aquí en la costa, al menos instrumentos
sumamente sofisticados, como estas botellas con dos silbatos que las llenabas de agua y podías sacar, suena. Claro. No solamente silbatos como un pito, no como tal, sino estas botellas o estos cuencos que funcionan con diversos niveles de agua y hay unas que son graves, hay otras que son agudas. O sea, a ver, si hay unas graves y hay unas agudas, o sea, obviamente tal vez mucha gente tocaban estas como vasijas. Y, por ejemplo, para que suenen, no es que puedes hacer unas variaciones rítmicas muy rápidas, sino que tienen, ¿no?, lo que cuesta recorrer el agua. Entonces, por ejemplo, de eso no se ha hablado mucho y tal vez quisiera dar la pauta un poco que hemos tratado de integrar al menos estas conversaciones en eso. Por ejemplo, una de las personas que viene a tocar con nosotros viene José Luis Jácome. Él también es otra persona que tiene muchísimo tiempo en el tema del ruido. Ha tocado él o sea, a ver, me atrevería a decir que sin ser considerado aún de estas personas pilares en el ruido, como Industria Masoquista, como tal vez Armenia, o como Héctor, O Daniel Pico. o como Daniel Pico, José Luis Jácome ha hecho ruido, pero él le ha dicho de otra manera. Él le ha dicho densidad andina, le ha dicho kipunk, le ha dicho como que todo desde el mundo andino. Entonces, lo curioso de esto es que ahora él llega porque junto a él yo tengo un dúo que se llama Deshielos Tropicales. Entonces, pero él viene de una gira. Él viene de una gira que empezó, bueno, con Deshielos Tropicales que tocamos en Cuenca, luego él tocó en Quito, luego tocó en Cayambe, luego de eso viajó a Urubamba, Perú, donde hay un encuentro increíble de personas que aquí ya los conocemos. No sé si te acuerdas de Asimtria, que era este amigo de Ángel Sí, Salazar. sí. Bueno, está organizando un festival vacancísimo que se llama Pum Pum Yak Chan. Pum Pum por la onomatopeya de Pum Pum. O sea, como que... Y me atrevería a decir que el festival de arte, tecnología y comunidad más avanzada de América Latina, pero en una comunidad indígena. Así es chiquito el festival, pero hay unas cosas loquísimas, qué sé yo. Personas haciendo música, codificando, tomando el código de las nubes y componiendo con eso. ¿Ya? O otro extremo, o sea, personas, por ejemplo, personas haciendo neo-ritualismo, neo-tribalismo o neo-indigenismo, no sé cómo llamarlo, pero es como tratar de una manera muy libre, buscar los sonidos del presente y esos sonidos del presente, sin pasarlos por el mestizaje, suenan como a lo que nosotros llamamos noise. Claro. Cristian Proaño también se conecta mucho con lo que hace. Cristian José Luis Proaño. Jácome, este man de Asimtria. Asimtre de Perú, Mauricio Proaño. Y por ejemplo, y ellos a su vez se conectan con otra escena que no viene del ruido, pero que es increíble, que son de estos también investigadores de los instrumentos sonoros, Marco Valdivia. No me acuerdo ahorita los nombres, pero son todo como una escena que en algunos aspectos ha estado coqueteando con el ruido. Por ejemplo, yo fui en el solsticio del año pasado, en Cuenca hubo, en el Teatro Sucre de Cuenca, decía algo así como un ritual de la ofrenda del sol, yo qué sé. Pero era un concierto de noise, con sinfónica. Pero la sinfónica haciendo así, drones, como que sosteniendo, y los tipos estos interpretando instrumentos así de la cosa. Increíble, así. Hace tiempo no me pasaba que se te pone la piel de gallina de verdad. Cuando escuchas algo. Ajá, y las personas en un estado como emocional, aplaudían, como una especie de histeria. Cosa que tal vez cuando uno escucha algún tipo de música y dice, ese género me gusta, este género no me gusta, este género sí me gusta, este género no me gusta, que te vende la música comercial. Y esto era como tú podías ver, a ver, cómo de verdad, sí, cuando la música era pacífica, las personas, la energía de la sala era pacífica, pero hubo un momento en que era como tormentoso en relación a estos como sonidos de las tormentas, las nubes. Y tú veías a las personas cómo se acomodaban en las sillas, cómo había niños que como que se cogían la cabeza, los oídos, o sea, como que todo generado con instrumentos orgánicos, o sea, con silbatos, cosas así, pero haciendo estos ruidos eléctricos. Entonces, no sé, solo para conectarlo, para no dejarlo esto de aquí, o sea, tanto fue estos picos o este interés de que, por ejemplo, se ha traducido a la literatura. O sea, el libro más reciente de una escritora guayaquileña que se llama Mónica Ojeda, su libro se llama algo así como Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. En Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, yo le leí, bueno, ocurre una serie de cosas, de peripecias. Es un Guayaquil que está muy parecido al de hoy, está así en una total crisis de seguridad. Entonces unas chicas adolescentes escapan a un festival de música noise a drogarse, drogas alucinógenas. Y el libro se trata de lo que les pasa en este vuelo
entre ancestral, que ya no tiene nada ancestral. Pero ella va a un concierto de noise. un Sí, concierto no de- le dicen noise, pero se llama, pero por ejemplo, hay un dúo de noise que se llama Chamanes Eléctricos. Ya, ya. Y los más tocan guitarras pasadas por pedales y con cuernos, con cuernos así, con cuernos, con coños. O sea, es un concierto de noise. Entonces, imagínate cómo me atrevería a decir de que sí se traspasa la cultura, así como muchas veces, no sé, es como muchas cosas que vienen de la música, como la música es líquida, ¿no? Se transmite, por ejemplo, ahora todo el mundo usa la palabra pop, pero el pop era un género musical, o sea, y luego fue un género artístico, visual. Pero, o sea, entonces yo pienso que en algún momento el noise, de hecho ya lo es, hay pop noise, Noise, rock, noise pop, hay punk noise, hay electronic noise, electro noise. Y eso que solo nos centramos ahora, porque hay personas, en el FIMAC también conocimos a Oscar Recarte, ¿te acuerdas del peruano? Ya. Que él hacía música concreta, pero cuando tú escuchabas lo que él estaba haciendo techno. Techno, o sea, en el FIMAC, y así. Una infinidad de cosas, pero centrándonos ya un poco también en ustedes y en toda esta escena que ya nos han comentado y todos los ciclos que tenemos dentro también de estas oleadas del noise dentro de Guayaquil, vámonos a la audiencia, a lo que ustedes construyen como esta comunidad, esta audiencia, y por lo que he escuchado es como, veo que el noise en sí siempre, cuando se escucha, genera algo en el espectador que va mucho más allá y conecta más con lo orgánico, como capaz un ser un poco más trascendental y no el que está ahora. Obviamente estás traspasado por los sonidos del día a día. Guayaquil es muy ruidoso, Ujú. pero vienen ya de unos sonidos mucho más atrás. Y estos sonidos yo creo que al ser sintetizados pueden conectar con cosas que no conectan con otras músicas dentro del noise. Mira, por ejemplo, yo estoy armando un playlist que Andre me dijo que maneje un playlist para que la gente más o menos entienda qué es lo que los artistas están tocando y al mismo tiempo lo que está sonando Claro. en plataformas como Spotify y todo donde aparece la música, ¿ya? Entonces, ¿cómo conecto con el ruido? ¿Qué les puedo poner, ya? Y lo primero que, como que pensar en los orígenes tal vez del ruido, es el jazz. Pero el jazz a partir de John Coltrane, ¿ya? Con su jazz espiritual, ¿ya? Ujú. Y después de John Coltrane podría poner el rock experimental de Velvet Underground, Pink Floyd. Y poco a poco... Vas a ir trazando cómo se va modelando. Trazando, exactamente. Sonic Youth dentro de lo musical, De ¿no? los Sonic Youth, incluso ya popular, Ajá. prácticamente, de alguna manera. Sí. Por ejemplo, también dentro de mi genealogía, tal vez no me voy tan atrás como Coltrane, pero sí que toca el jazz. O sea, yo recuerdo hace muchos años, en varios momentos apareció en mi vida, pero conocí a Sun Ra. ¿Has escuchado a Sun Ra? No. O sea, es una banda, comenzó siendo una big band. Me atrevería a decir que podría ser fácil las bandas más viejas del planeta activas. Comenzaron en los años 50. Era una big band así de jazz como de hall, así de bailar. Ya. Y luego fueron avanzando y luego el man se compró un teclado ya eléctrico y comenzaron a hacer noise como jazz eléctrico y luego se hizo como una cosa performativa, salían disfrazados y luego se convirtieron en un culto. Un culto en el sentido conceptual. O sea, y tanto así que el culto ya se murió, Sun Ra original, y el culto sigue y es increíble. Miren, en el Tiny Desk, creo que el año pasado tocaron. Yo los vi en vivo. Unos ancianos, En vivo. ancianos afro todos, afrodescendientes todos, de 80 años, tocando noise con instrumentos, pero tocando jazz, tocando acid jazz, tocando free jazz, con esta mezcla como de big band. Ya, ok. Es Y increíble. conectada también con el funk. Ajá, con el con funk la y con el jazz espiritual que tú decías en Ajá. ese momento. O sea, porque ellos es muy... Entonces ellos lo llevan al espacio porque Sun Ra se inventó una especie de culto que era el culto espacial. Literal. Ellos Y salían todos llevan al disfrazados. espacio, los llevan al Y espacio. ellos siempre, desde a partir de ahí, siempre salen disfrazados como de egipcios, como unas cosas muy locas. Entonces ellos todo el tiempo comenzaron a hablar de esto del espacio, que de alguna manera, décadas después, coincide con los teóricos del arte, o sea, del arte, la filosofía, ¿no? Que usan, que estudian estas maneras de hacer como, por así decirlo, cosas que hay que aislar para estudiarlas y reactivarlas a conciencia en estos momentos actuales en los que vivimos, en el que, si se dan cuenta, cada vez esas cosas más free
más libres, pero que igual podían permear y llegar. Hoy en día todo es tan hegemónico y no se lo permite. O sea, las personas globalmente pienso que hay un retroceso en cuanto a libertades, en cuanto a derechos. Y esto no es ajeno a la música también. Entonces cada vez la música, no sé, yo veo como que, sí, artista ecuatoriano pega, pero pega porque su música suena a Centroamérica. Entonces no tiene nada de malo, pero es simplemente que se trata de hoy funcionar, ¿no? Con lo tuyo, o sea, o dejar que una ola ajena te empape y tú sonar a eso. Entonces, pienso yo que estas bandas son originales y van a seguir marcando porque en su momento siguen siendo ruptura. O sea, no hay nada, o sea, es rarísimo que algo de hace 60 años siga siendo ruptura. Igual pensando como que el público que queremos que llegue, de alguna manera son dos personas que nos han escrito y han dicho como que por fin hay algo fuera de lo común dentro de la ciudad de Guayaquil, porque son pocos eventos los que hacemos en Río, tal vez unos 4 o 5 al año. Son cosas que no se ven. Por eso yo apenas lo dije, uno se emociona porque dije, mira, es algo innovador, es algo que vas a escuchar exactamente algo nuevo, una idea nueva. Hay muchas personas que también van a ir solamente para ver a Kiyasu porque lo conocen, porque es un artista que se volvió viral ya en internet, ¿ya? Y también ha habido esa crítica en redes sociales de que esto no es música, que es una estafa, pero es porque no conocen la historia de la música, cómo ha evolucionado y este tipo de prácticas, ¿ya? También hay personas que están interesados en ver al japonés como yo, que conoce su carrera musical, desde ZZ Star hasta Fujitsuya y lo suyo solista. Entonces, creo que todo eso conectado va a crear un público de alguna manera que va a conectar con cosas nuevas. Hay gente que no le va a gustar y lo podemos entender. Y otra gente que va a impresionarse tanto que de alguna manera inspiraremos en que ellos mismos hagan ruido de alguna manera y conectarlos a la escena. Sí, por ejemplo, el público, bueno, yo me uno a este proyecto de Jordi, básicamente, porque mi proyecto Sociedad Anómica, sí, también producimos de alguna manera eventos de ruido, pero en este caso es puntual desde la parte de la gestión de comunicación, o sea, el arte, etcétera. Entonces pusimos a correr una campaña de publicidad mínima, muy chiquita, pero que era para los que les gusta la música, los que les gustan las artes performativas o escénicas, y las personas que les gustan los instrumentos musicales. Entonces fue chistoso porque fue como una especie de experimento, porque al comienzo llegabas a las personas que sí les gustaba, qué increíble, no puedo creerlo. Pero luego, obviamente, hay harto hater. Pero yo comencé como que a increparlos para ver qué pasaba, ¿no? Digo, ¿por qué esta persona? O sea, ¿qué tan triste tienes que estar en tu vida? Disculpen. ¿Qué tan triste tienes que estar en tu vida para parar de hacer lo que estás haciendo, si es que estabas haciendo algo? Y escribirles a unas personas que están haciendo una fiesta, un evento que no tiene nada que ver contigo, y decirle, estos manes me están estafando, esto es una estafa. ¿Cómo vas a cobrar $10 por ese hijo de puta que le cae a golpes al redoblante? Así escribe la gente. No uno, decenas de personas, o sea, interrumpen su rutina. Ajá, ¿qué es esto? y le dedican a escribirle. Cuando les respondes, o sea, a ver, lo bacán de esto, por eso lo menciono, no solamente de lo negativo, es de que yo me doy cuenta que tal vez lo que hace falta es conocimiento. 3 de esas personas, al momento que yo les escribía, bueno, ¿y por qué me escribes a decir esto, no? No, que sí, hay unos que era simplemente hate. Ok, hate, bloquear, no poner. Pero hay personas que decían, no, porque chutas, que ese redoblante, pudiendo traer a otros bateristas como este. Entonces, este man conoce de bateristas. Entonces yo le digo, oye, pero tú sabes que este man tocaba en esta banda, Link, o tocaba acá, Link, o dice, ¿cuánto tenía esto de aquí? Y mira que una banda, Pearl, le hizo un redoblante de signature del man, toma. Y el tipo, 3 días después, compró entrada. O sea, es desconocimiento. De hate a comprar entrada. Entonces, por ejemplo, eso, yo pienso que es un tema de información. Debía, así mismo, a otra persona, yo le puse de que, o sea, es como decir, por ejemplo, no, es que ¿por qué no pones a tocar a tal persona, a tal persona? Digo, conoce también qué sé yo, me dijo, ¿por qué no pones a tocar a fabricante? Digo, más o menos tiene una idea de lo experimental es. Y le digo, sí, fuera increíble, pero tenemos estos manes, y les comencé a especificar de que Ana Gamboa viene de gira, que ella realmente vive en Argentina, está de vacaciones, y que luego aquí se va a Rusia a una gira. De que, por ejemplo, Jordi y Marco, luego de este concierto, se van de gira desde las 18, que José Luis,
viene de Perú, viene de Cayambe, que yo luego también voy a tocar a Quito. O sea, no es que es el encuentro de, ya que vino los desocupados, sino que es realmente un encuentro. Bueno, y también él dice, después, un día después me preguntó, oye, ¿y van a vender en la puerta, en la entrada? O sea, sí, no me compró anticipado, pero me preguntó. Entonces, nada, es como, cuento esto como anécdota porque básicamente de eso se trata, ¿no? De atraer nuevas personas a cosas que si le quitas la etiqueta noise o ruido, tal vez hay personas que lo ven bien. Claro. Igual lo que queremos realmente es que el espacio se llene para que tanto el japonés se ponga contento y nosotros también, y de alguna manera ver un triunfo en que vengan más artistas internacionales acá. Sí. Hay algo que quería contar, que esto es algo muy personal, pero que en varias lecturas que he tenido acerca del ruido o personas que escriben acerca del ruido, primero de que no hay ningún acto, por más que sea la misma obra pautada, o sea, o pactada, ningún acto del ruido es igual al otro, aunque sea la misma obra. ¿Ya? Ok. Y la otra es de que siempre la obra es tan buena como al público lo es, en el tema de la retroalimentación. Entonces, cuando vienen estas cosas tan bacanas como por ejemplo Kiyasu, yo tranquilamente me pudiera haber ido a verlo a Quito, porque en Quito también es un conciertazo el de Quito. Pero ahí viene el tema de que, ¿sabes qué? Pero yo quiero ver cómo sería en mi ciudad este show. O sea, cómo se alimenta de la energía de las personas de esta ciudad y cómo sea. Porque, por ejemplo, estaba viendo muchos videos de él y no siempre es igual. A veces es muy explosivo, y otras veces es como muy normal. Entonces... Siempre es diferente también, eso es lo bueno del NOS, porque como es performático, no da chance a que sea repetible. Siempre va a ser irrepetible. Claro, La obra siempre nunca se va a poder copiar. exactamente. Sí. ¿Algo más que contar, Sí, chicos? yo quisiera también hablarles un poco de nuestros invitados del show, ¿no? O sea, bueno, de aquí Sí. nuestros invitados... Bueno, pero pongámonos de contexto, o sea, este concierto, cuándo va a ser, dónde va a ser y todo, y quiénes van a estar. Será el miércoles 1 de abril, tiene un costo de $10 en la Cueva Jazz Bar a las 8:30 p.m. puntual. Sí, ¿Y quiénes van a estar ahí? bueno, con Ryusuke Kiyasu estaremos Jordi Hiller, Ana Gamboa, una invitada de Ambato, Deshielos Tropicales, que soy yo junto a José Luis Jacome, o José Luis Jacome y yo, y Sisma Noise, que es un proyecto de aquí de Guayaquil. Sí, quería contar algo importante, ¿no? Que esto ya es una reflexión del presente. O sea, vale decir que el toque de queda se acaba la noche anterior al concierto. Guayaquil se encuentra en este momento en un momento muy difícil, en constantes toques de queda y estados de excepción, y el toque de queda se acaba la noche anterior al concierto, lo cual es una gran oportunidad para salir, pero también es una oportunidad para reflexionar. Estamos en un momento como marcial, como militar, y el redoblante siempre ha sido un instrumento que su origen es marcial. O sea, el redoblante es como en las filas de la milicia, es un ritmo muy marcado o con variables para generar movimientos. Entonces pienso yo que en este momento como milico que vivimos, este momento con la llegada de una persona que con el redoblante mismo, que es un instrumento de orden, hace una cosa completamente libre y que hace todo lo contrario, es sumamente refrescante y me gusta pensar o nos gusta pensar de que va a generar algo en la ciudad, no solamente en los que vamos a asistir, sino como una especie de nivel energético, como si fuera un encuentro de loquitos haciendo un ritual de sanación. Claro, dale. Bueno, creo que ha sido una charla muy amena aquí, chicos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer, muchas gracias. Gracias. Bye. Voces de paso. Un espacio de encuentro donde conversamos con quienes nos visitan en la UARTES.